Pasando a nuestro siguiente invitado, vamos a cerrar con el pastor Guillermo Aguayo, pastor en la Casa del Padre, por supuesto. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Qué tal? Muy bien, en la bondad de Dios, avanzando, y pues feliz de estar contigo en este programa y para hablar pues un tema que creo que es ah, repetitivo a lo largo de las escrituras, ¿no? El efecto de las mamás en momentos importantes de la transición del pueblo de Dios. Bien, yo le planteo hacerlo ordenadamente, como usted lo tenga en la cabeza. Los ejemplos así, vamos a hacer un pequeño recorrido por las escrituras sobre cómo trata el tema de la madre. A mí me encanta cuando la Biblia la abrimos en el programa, porque normalmente no tengo esa oportunidad, Claro. aunque debería ser más seguido, porque estamos hablando de coyunturas o de cosas por el estilo. Así que pretendo sacarle el jugo a esta conversación, además Eso. con alguien tan conocedor de la escritura como usted. ¿Cómo podríamos empezar a tratar o a entender cómo trata la Biblia a la madre? Pues la madre no es un accidente, es un diseño de Dios. Fue Dios el que declaró desde Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y por eso le da una compañera de vida a Adán. Y en medio de los fracasos de Adán para cuidarla a Eva, pues aún así Dios le permitió a ellos tener descendencia, ¿no? Y digo los fracasos de cuidar a Eva porque la palabra de Dios nos dice que Eva fue engañada, pero Adán pecó. Porque Dios le había dado la instrucción muy clara a Adán, pues de todo árbol puedes comer menos de este, pero fue Adán. Eva todavía no estaba en la escena, ¿no? Y cuando ya entra en escena Eva, pues Adán debió haberle dado la instrucción y cuidarla, ¿no? Pero dejó que la serpiente la vaya engañando, la vaya seduciendo, y Adán simplemente participó, ¿no? Así que la mujer, diseñada por parte de nuestro Señor a ser amada como Cristo amó a la iglesia en el pacto matrimonial, pues no fue tan bien cuidada en su origen. Sin embargo, aún así, Eva pues tiene descendencia, ¿no? Y eso es hermoso porque es el diseño de Dios. A pesar de las imperfecciones de los seres humanos, el diseño de Dios continúa forjándose, ¿no? Y Eva tiene descendencia, ¿no? Y me imagino el gran dolor que habrá tenido Eva cuando se entera pues de que Caín mata a Abel, ¿no? De que uno de los hijos mató al otro de sus hijos, ¿no? Entonces, las mamás han sido a lo largo de las escrituras mujeres muy valientes, muy resilientes y llenas de fe, arriesgándolo todo por su descendencia, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la mamá de Moisés, ¿no? En medio, en medio de un momento tan difícil, donde estaban matando a los niños hebreos, esta mujer extraordinariamente valiente lo oculta a su hijo mientras pudo, ¿no? Y cuando ya no pudo, ¿qué hizo? Confiar en el Señor. Y, claro, lo pone en esta canastita, como describe Sí, las claro. escrituras, y lo pone en el río y el río pues se lo va llevando al nene. ¿Cómo se llamaba ella? Jocabet. Jocabet, exactamente. Jocabet, ¿no? Y entonces una heroína, Sí, Jocabet, claro. ¿no? O sea, decide ella, número uno, arriesgar su vida para cuidar a su hijo. Y número dos, confiar en el Todopoderoso para entregárselo y que el río se lo lleve. Sí, y luego el ánimo de desprenderse de lo que tanto ama
para salvarle la vida. Exactamente. Renunciar a ella, al amor que ella iba a tenerle a su hijo, etcétera. Pero luego la escritura la pone a ella también como una especie de sierva, ¿verdad? O sea, era la mujer que se dedicó a criar al niño, ¿no? Como claro, eso es lo extraordinario, ¿no? En el diseño de Dios, y tal vez, porque hay diferentes interpretaciones o postulados con respecto a eso, pero tal vez ella lo hizo de manera profesa en el lugar donde ella puso la canastita, ¿no? Le planteo, pastor, para que usted desarrolle varios ejemplos y así como una trivia, ¿verdad? Ok, la madre de Isaac, a ver, es Sara, o Sarai, como se llamaba antes. Ejemplo de fe, una mujer que fue madre en su vejez, incluso en su alta vejez. En alta vejez. ¿Cómo la entiende usted? Pues una mujer extraordinaria que decide amar a su marido, seguir a su marido. Oye, porque no es fácil que tu marido te diga, ¿sabes cosa? Dios me dijo y nos vamos ¿a dónde? No sé, pero nos vamos, ¿no? Y que voy a dejar a mi parentela, más de una, hoy te diría, te has vuelto loco, no te voy a seguir. Anda tú, papito, si quieres solo, ¿no? Pero la mujer decidió seguirlo. Y a pesar de que Abraham falla a la hora que se encuentran con Faraón, y le dice, mira, mamita, ¿sabes cosa? Si se enteran que soy tu marido, me van a matar. Así que, mamita, ¿sabes cosa? Dile que eres mi hermana. Oye, ahí Abrancito, diría yo que falló un poco en su responsabilidad de cuidar, guardar y proteger, ¿no? Y efectivamente, Sara entra al harén, pero cuando se enteran de que, por las consecuencias, se enteran de que pues no era la hermana, era la esposa. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Los botó. Entonces, ¿te imaginas el dolor y la vergüenza que habrá sufrido Sara? O sea, imagínate que Sara era tu hija y que su marido le dice, oye, mira esa cosa, ándate al harén, si no, porque no me van a matar a mí. Oye... Veo negro. Veo negro en ese momento. Claro, señor, te lo llevas o te lo mando, ¿no? Sí, claro. Pero eso ocurrió. Pero Sara siguió manteniéndose en ese aplomo, sí, claro, de una mujer que tiene una relación con Dios, ¿no? Está también el ejemplo, pastor, de Rebeca, la esposa de Isaac, madre de Jacob y de Esaú, que ayudó a su esposo a recibir la bendición paterna, aun cuando Jacob era medio travieso, ¿no? Bueno, pues, pero ella estuvo ahí como ayuda idónea siempre. Claro, siempre. Y ella tuvo discernimiento espiritual, que no lo tenía Isaac, porque Isaac amaba más a Esaú, ¿no? Sí. Y entonces, pero Rebeca sabía de que el escogido de parte de Dios, el que había tratado de salir antes, ese era el elegido del Señor. Y ella tuvo el discernimiento para acomodar las cosas de tal manera que la bendición que Isaac daría, se la daría a Jacob y no se la daría a Esaú. Antes de pasar a las madres del Nuevo Testamento, hay varias, seguramente mis buenos hermanos por acá también me van a pasar sus opiniones. Quiero detenerme en la figura de Ana, la madre del profeta Samuel. Estéril, le oró al Señor durante años y clamó a Dios al punto de que cuando el Señor le dio el hijo, ella se lo ofreció al Señor. El Señor es tuyo, toma, te lo entrego. Claro. Y Ana sufrió porque Penina, que era la otra mujer, le sacaba en cara y le sacaba en cara y le sacaba en cara todo el tiempo, que ella no tenía y ella sí tenía, ¿no? Sí. Pero en medio de su dolor, la mujer le clama al Señor, al punto que pensaron que estaba borracha, ¿no? Pero le clama al Señor, el Señor escucha su clamor, pero ella había hecho una promesa. Señor, si tú me das, Él es tuyo. Y campeona, lo cumplió, pero a cabalidad. Qué sabiduría, además, para decirlo así. No sé si muchas madres hoy estarían dispuestas a hacer esa oración con esa promesa. Bueno, yo creo que una madre temerosa del Señor y madura en Dios y que ha pasado por sufrimiento, yo creo que sí. Sí, claro, pero no son todas. Pero no son todas, pues acá hoy en día... Deberían serlo, ¿no? Deberían ser todas. Así es. A ver, si pasamos al Nuevo Testamento, hay varias en el Antiguo, la verdad. Betsabé se me viene a la mente, una mujer que pecó y que luego fue redimida y se arrepintió. Y se le muere el primer hijo y el segundo. Hay muchos ejemplos que... maternidades hay hermosas. La propia, bueno, en fin, hay varias. Pero en el Nuevo Testamento hay varias que también quiero detenerme.
María, comencemos con ella. Claro. A los cristianos se nos critica muchas veces que decimos que no amamos a María o que no la tenemos en bien. No, María No, creo que es la más alta en la escritura. Así es. El ejemplo más alto de mujeres es María. así es bienaventurada Sí, entre claro. todas las mujeres, ¿no? Y a mí lo que me gusta de María es, número uno, su valentía, y número dos, su disposición de reconocer que lo que hay en ella vino de parte de Dios y no querer apropiárselo como madre, digamos, ¿no? Pero ella lo arriesga todo, porque ella estaba arriesgando su compromiso matrimonial, ella estaba arriesgando la honorabilidad de sus padres y ella estaba arriesgando su propia vida. Porque, ok, explícale, oye, estás embarazada, sí, del Espíritu Santo, ya mamita, te voy a creer, Sí, ¿no? claro. Que la saquen afuera y que la apedreen, ¿no? Sí, claro. Y conforme a la ley, punto. En ese tiempo eso sonaba tan igual como sonaría ahora. Claro, y José, igual dijo, por eso quiso dejarla secretamente, mira, ¿qué habrá pasado? No sé, pero él era un hombre bastante bueno, santo, y no quiso hablar de ella, ¿no? Hasta que Dios se le aparece. Y José también es otro valiente, ¿no? La verdad que José y María son dos ejemplos extraordinarios de familia, ¿no? Dispuestos a obedecer a Dios. Eso es clave. Esa es la clave. O sea, la maternidad llega a su máxima expresión cuando la protagonista está dispuesta a obedecer a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Como Elizabeth, que sabía que Juan el Bautista, pues eventualmente sería el loquito del desierto, ¿no? A ver, quedamos todavía un tiempo en María. ¿Qué recogemos de bueno de ella? Yo veo a una adolescente, porque María era muy jovencita cuando el Señor el ángel le dice que va a tener un hijo del Espíritu Santo, y ella cree. No es como el padre de Juan el Bautista que no cree, ¿verdad? Claro. Que más bien evidentemente no cree y por eso es que se queda mudo durante un tiempo. Ella no, ella de inmediato lo acepta Sí. y lo cree. Me muestra un corazón humilde y un corazón, como usted ha dicho bien, obediente. Sí, mira lo que le dice con su encuentro con Elizabeth en Lucas capítulo 2, dice: pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea donde vivía Zacarías y se encontró con Elizabeth, ¿no? Al escuchar el saludo, el bebé Elizabeth salta, ¿no? Y Elizabeth da un grito de alegría y le exclama a María: Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor de que la madre de mi Señor venga? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría y le dice: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que dijo. María creyó, o sea, eres bendita porque creíste. El tema de fe y el tema de obediencia. Yo creo. Tu ángel me dice que esto es lo que va a pasar y yo creo. Punto. Y que venga lo que venga y que sea como sea, conforme tú lo has dicho. Y bendita porque creíste. ¿Y qué cosa es lo que responde María? Ahí está el famoso Magnificat, de la canción de alabanza de María. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. O sea, la mujer la tenía recontra clara. No importaba si es que arriesgaba su vida, no importaba el momento que estaban viviendo. Y dice: mi alma alaba al Señor, yo le he creído, Él me ha escogido, yo le obedezco y vamos para adelante, ¿no? Y entonces eso es lo que eleva a esta mujer en una maternidad impresionante, porque decide creerle al Señor para ser madre y decide creerle al Señor, primero para quedar embarazada y luego creerle al Señor para ser madre del Salvador del mundo. Cosa muy única, ¿no? Ahora, luego a lo largo de la vida de María, vemos a una mujer. Bueno, la escritura no menciona que ella se queda viuda. Algunos estudiosos consideran que sí. Exacto. Que debe haber sido un dolor terrible para ella, para Cristo también, para el Señor obviamente. Y vemos a una mujer que está guardando en su corazón la certeza de que quien está criando es nada menos que el Salvador del mundo. Claro. Es más, y me da la impresión de que ella hasta sabe que el Señor Jesús puede hacer portentos milagrosos, al punto de que cuando ocurre el episodio del vino, ella ya sabe que su hijo lo puede hacer. Entonces, Así es. quiere decir que
en los años anteriores ha tenido que ver cosas, ¿no? Claro. O ha tenido que entender cosas. Pero vemos a una mujer, sin embargo, que no está ni ufanándose ni ensoberbeciéndose por el hijo que tiene, sino está guardando con humildad las cosas en su corazón. Claro, eso es extraordinario de ella porque ella entiende su papel. Entonces, ella, como madre del Hijo de Dios, ella tenía un papel temporal, que fue criarlo de pequeño hasta que Jesús empieza su ministerio y es presentado ya de parte del Padre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y en ese momento María sabe que ya ese hijo que ella crió ya entró a otra dimensión, porque el mismo Jesús es el que le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sí. ¿No? Entonces, valiente María, que ella entendió sus momentos y ella supo en qué momento tenía que soltar. Cosa que las mamás, y especialmente las mamás latinas y más aún las peruanas, nunca quieren soltar a sus hijitos, ¿no? Y finalmente, ay sí, mi hijito se casó con la noera, en vez de con la nuera, ¿no? En vez de utilizan o, ¿no? Ay sí, ella no era. Sí, no conocía esa, muy buena. Pero campeona María, ella entendió su rol, entendió su misión y cuando hubo que soltar, soltó. A ver, una mujer también de dolor, ¿no? Una mujer en quien se cumple la propia profecía que le dieron a ella, una espada atravesará tu corazón, evidentemente por el dolor de ver a un hijo tan especial, único como el Señor, a pesar de que ella tenía otros hijos, como el Señor no había otro, y verlo muerto tan muchacho, ¿no? A los 33 años. Y salvajemente. Y de una manera atroz. Claro, Eso, atroz. Y sin embargo, eso hace en María, María no la vemos a María descreyendo del Señor, no la vemos insultándolo a Dios, sino todo lo contrario. La vemos en medio del grupo de gente que luego ve a Cristo resucitado. Es más, la vemos ahí en el núcleo. Claro, porque ella tiene una relación con el Padre Celestial, con el Dios Omnipotente, por encima de sus relaciones naturales. Y eso tenemos que nosotros que aprender. Por eso que nuestro Señor Jesucristo decía una y otra vez, mira, si tú no quieres seguirme, tienes que dejar padre y madre. O sea, no necesariamente ese abandono, porque obviamente la palabra nos dice que tenemos que honrar a padre y madre, pero sí tener ese corte. ¿A quién voy a obedecer? Es al Señor, por encima de todo. Tal vez no lo entienda, pero por encima de todo voy a obedecer al Señor. Aunque eso implique tener que entregar algunas relaciones interpersonales terrenales. Y María fue la campeona porque dejar la relación mamá-hijo, fácil hablarlo, ¿no? Pero antes de pasar al siguiente ejemplo, y en el Magnificat María dice, engrandece mi alma a Dios mi Salvador. Y luego en otro momento dice, ha mirado la bajeza de su sierva. Claro. Era una mujer que también necesitaba salvación. Por Era una supuesto. mujer en cuyo el pecado original también había producido una caída. Así mismo es. Y ella lo entendía. Ella entendía que en ese momento el pueblo del Señor estaba esperando por el Salvador. Pero ella entiende mucho más de lo que el resto de los discípulos incluso entendieron al inicio, que pensaban que este Salvador iba a ser un Salvador político, ¿no? Pero ella ya tenía un entendimiento mucho mayor, porque ella habla también el Magnificat, que Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen, ¿no? Entonces ella tenía una plena convicción y revelación de qué cosa es lo que se estaba ocurriendo, ¿no? Hermano, no como paréntesis, pero tiene que ver, por supuesto. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí yo me he dado cuenta en mi corta vida que el Señor me ha librado de varias cosas poniendo su temor en mí. O sea, hay cosas que yo no he terminado haciendo, no porque no las haya querido hacer, sino porque le he temido al Señor. O sea, sé quién es Él. Qué cosa bendita es el temor de Dios, ¿verdad? Sí, o sea, ahí hay, en el tema del temor tenemos dos momentos, ¿no? Uno que es el temor de honra, porque sé lo que mi Dios me está pidiendo que haga, o sé lo que Él ha declarado que haga, y otro es ese otro temor que
que entendiendo la dimensión de mi Dios y lo que puede ocurrir con aquel desobediente que se enfrenta, entonces hago un ajuste, ¿no? Entonces no hago esta cosa porque le tengo temor a ese Señor de señores y Rey de reyes, ¿no? Lo importante es de que esos temores me lleven siempre a amar más a Dios. Sí, a la adoración y al amor, ¿no? Claro. Que no nos lleve a simplemente no hacer las cosas por un miedo así del chiquito que tiene miedo de que su papá le pegue, pero no, Claro. no es que no ha entendido realmente que es correcto o incorrecto lo que hace, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entender el sacrificio que eso implicó, ¿no? Para que podamos nosotros siquiera poder hacer una sencilla oración al cielo, ¿no? Ahora, y terminando en la figura de María, porque quiero hablar de Eunice, una mujer que a Timoteo lo instruyó en la palabra desde pequeñito, lo agarró y le dijo, ven para acá, tú vas a estar desde chiquito, ¿verdad? Pero para terminar con la figura de María, quiero un último episodio en su vida. Ok, María lo vio resucitar. Hermano, a ver, esto me apasiona, discúlpeme la pasión, yo me apasiono con estas cosas. Que un muerto resucitara en ese tiempo era tan raro como que un muerto resucite ahora. Los muertos no resucitan. Así es, los muertos no resucitan. No resucitan. Nunca no lo han hecho ni en el primer siglo ni ahora. Eso no ocurre. Nada, Nunca, tiene que jamás. ser El que está un muerto, milagro. el que es un cadáver para siempre, se va a podrir, etc. Cristo era un cadáver y su mamá lo vio. Ella estuvo al pie de la cruz. Es más, probablemente ella fue parte del grupo de gente que bajó al cuerpo del Señor y lo llevaron a la tumba de José de Arimatea. Claro. Ella vio el cadáver de su hijo y luego lo vio vivo. Vivo. Qué cosa maravillosa debe haber sido. Sí, para todos los demás, claro que sí. Pero para ella particularmente eso debe haber sido Definitivamente que... maravilloso. Pero ojo que Cristo resucita ya en otra dimensión. Ahora, y yo diría, obviamente las escrituras no lo refieren, pero yo más que ver a mi hijo resucitado, ver... El cumplimiento de toda la escritura. Exacto. Wow. Exacto. Claro. Esas son profundidades, ¿sabes? Esas son profundidades. El entendimiento que tuvo María, así como el resto de discípulos, de que quien había convivido con ellos, con ella 33 años y con ellos 3 años y medio, era Dios. Claro. Claro, ya estamos hablando de otra dimensión, ¿no? Porque incluso María es la que luego también está junto con los otros discípulos en el aposento alto cuando reciben el Espíritu Santo. Sí, o sea, claro. Ella entendió su condición humana, ¿no? Y sus limitantes humanos ante el divino, ¿no? Por eso que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no únicamente acontecimientos futuros a ser interpretados, sino es el entender ahora Exacto. el Cristo que hemos visto en los evangelios, ahora ya no es ese Cristo, ahora es el Cristo que está resucitado y sentado a la diestra del Padre, el Todopoderoso, ¿no? Sí. Entonces ya hay otra dimensión de nuestro Señor, ¿no? Y Él ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros, ¿no? O sea, ya no es el Paráclito. Claro. El ayudador. El vicario. Exacto. El vicario de Cristo. El vicario de Cristo. El verdadero vicario de Cristo. El verdadero. Bien, quiero preguntarle por Eunice, la madre de Timoteo. Claro. Una madre que la escritura dice que Eunice con la abuela, con Loida, la criaron a Timoteo desde la más tierna infancia en el temor del Señor, en las escrituras, en la fe. Claro. Bueno, eso demarca un testimonio para toda mamá que hoy por hoy esté criando a su hijo, sea sola o sea con un marido incrédulo, como era el caso probablemente de Timoteo, que su papá era griego, ¿no? Entonces, es posible, como dicen las escrituras, que si tú educas a tu hijo, enseñas a tu hijo desde pequeño, él cuando sea grande no se va a olvidar. Entonces, es posible, ¿no? Así que a las mamis que nos están escuchando, mira, que le crea al Señor, que le siga enseñando la palabra, porque es posible que ese hijito que creció, entre comillas, solo, tal vez en medio de un hazmerreír de su entorno cultural, mira, Dios va a hacer de lo desechado grandes héroes, como lo fue Timoteo. No, campeón Eunice.
Sí, ¿y con qué nos quedamos con el ejemplo de ella? ¿Qué quiere decirle a las mamás que tienen a sus hijitos y a veces, no sé, por cosas de la vida tienen chamba, no tienen tiempo, no pueden hacer bien el devocional, o no lo hacen, o están trabajando por aquí, por allá? ¿Qué decirles a ellas? Pues que No a los padres, sino a las madres. a las mamás, o sea, las mamis tienen que tener la plena convicción que es la palabra de Dios la que va a forjar a un hombre de bien en el futuro. Porque obviamente toda mamá quiere que su hijo sea un hombre de bien, ¿no? O su hija. O su hija, ¿no? Que sea una mujer de bien y que les vaya bien en la vida. Pues la única garantía es que conozcan la palabra de Dios. Lo puedes mandar al mejor de los colegios, lo puedes mandar a la mejor de las universidades. Mira, y puedes puedes terminar darle siendo, la educación moral en casa mejor posible también. así es, y puede terminar siendo el mejor de los médicos. Pero si no hay formación espiritual, ese mejor de los médicos puede terminar siendo un estafador, un mujeriego, un adúltero, cualquier cosa, ¿no? O uno que deshonra a padre y madre, o uno que tiene otros dioses en vez del Dios verdadero, ¿no? Sí, claro. O se ha hecho o se ha hecho del supuesto Dios verdadero un Dios falso en la cabeza, lo cual también dice la Escritura es idolatría. Exacto. ¿No? Entonces, las mamás tienen que entender, y obviamente los padres de familia, ¿no? Que la garantía para que les vaya bien a nuestros hijos es que ellos conozcan la palabra de Dios. Si ellos conocen la palabra de Dios, estamos asegurando que eventualmente, aunque se desvíen un poquito, pero que eventualmente van a regresar al camino correcto, porque la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Y esa palabra ha sido enviada de parte de las mamis hacia los hijos para que a ellos les vaya bien, conozcan al Señor, le teman a Él y obren conforme a su palabra. Me he quedado corto, no he hablado de Lidia. Madre que lideraba su casa y dio su casa para... Quiero terminar con esto. Para antes de pedirle a mi hermano Guillermo Aguayo de la Iglesia de la Casa del Padre su reflexión final. Hace poco, si puedes conseguir las imágenes, no te las he pedido, Santi, me las consigues. Hace 10 años ha habido el descubrimiento arqueológico más importante después de los rollos del Mar Muerto. Ha sido el mosaico debajo de una cárcel en Israel con la primera afirmación extrabíblica de que Jesús es Dios. Datan el tema y el tema es del siglo II. Estamos hablando del 150, 140. Imagínate, 30 años después de la muerte de Juan. Claro. Y el texto, el mosaico en el piso, se entierran, es un mosaico de que lo que era una sala de antigua, de una casa, dice, en la traducción del griego, dice: la dueña de esta casa, Akeptos, que ama a Dios, ofreció su mesa al Dios Jesucristo como memorial. Una madre. Juntó sus chivilines, su dinerito, seguramente era alguien que tenía algunas posibilidades, y le entregó su casa para que se convierta en la primera, o una de las primeras casas en donde se reunía la iglesia. Ahí está, ese es el mosaico. Una madre. Una madre, el trabajo, la fe de una madre desconocida nos da vestigio de que los cristianos llamaron Dios a Jesús desde mucho antes de lo que la gente dice. Desde casi desde el principio, por supuesto. Su reflexión final, por favor. Mira, una vez más, y a las mamis, que entiendan que ellas con Dios pueden hacer maravillas para su descendencia. Tristemente, hemos visto algunos ejemplos rápidamente de inconductas de parte de los hombres, ¿no? Y lo vemos hoy en día en las iglesias, que en la mayoría de las iglesias, la gran cantidad de personas que asisten, en la mayoría son damas y la minoría son varones, ¿no? Suele ocurrir eso. Pero eso no es un impedimento para que tu descendencia sea una descendencia que alabe al Señor. Muchas gracias, mi hermano. Dios te bendiga, pastor, por estar acá con nosotros. Nos vamos a quedar todavía un ratito más. Antes de irme, rápido, en 5 segundos. Mañana, sábado 10 de mayo, comienza al mediodía Piensa Más, el súper programa de Miklos Lukács, que realmente se lo súper recomiendo. Miklos va a meterse al hondo, a desafiar ideas cómodas y a recuperar el valor del pensamiento profundo. Dios les bendiga.